Hola, nuevamente un discipulado más. Gracias por permitirme estar en el rincón ahí de donde me estés escuchando. Y haces bien. Hoy vamos a aprender un nuevo tema, o continuamos, pero con una nueva proyección desde un punto de vista diferente acerca de lo que Dios tiene que hablarnos conforme a la Escritura para que seamos mejores. Entonces, ¿qué dices si le entregamos al Señor esta reunión y ahí donde estás, cierras tus ojos? Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Amado Dios, gracias, porque en medio de cualquier adversidad sabemos que tú estás con nosotros, conmigo también. Señor amado, bendice esta reunión y que podamos aprender, recibir de ti y ser ministrados. Que venga la palabra como la lluvia en tiempo de necesidad, Padre, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bien, vamos a alabar al Señor. Ahí donde estás, ¿qué dices si preparas tu corazón y le dices al Señor con este canto? Ponle atención. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, Señor. Diga, Señor, muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti esperaré, en ti esperaré. Todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti. Oh sí, Señor, en ti esperaré, en ti esperaré. Todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, Señor. Aleluya. Bendito sea mi Padre. No hay como poderle decir, Señor, háblanos, muéstranos cuáles son tus caminos para nuestra vida. Y cuando tenemos un corazón sincero que se allega al Padre diciéndole, Padre mío,
Solo tú puedes guiar mis pasos. Dime cómo. Te puedo asegurar que Él te va a mostrar el cómo. Solo tienes que creer que así será. Bien, hoy pues vamos a dar una continuidad a estos mensajes de estos profetas que Dios permitió que en el Antiguo Testamento escribieran y tuvieran de alguna manera alguna presencia para estos últimos tiempos también. Y así como estudiamos que el profeta Elías, pues él de alguna manera el Señor dijo que él iba a volver. Y Jeremías también, vemos también otro profeta, Isaías, aunque él sí no hay pues una declaración que va a retornar, pero es o en su palabra, en sus 66 capítulos de su libro que él escribió, prácticamente es el que hace mención acerca de muchas de las cosas que iban a suceder para los tiempos que estamos viviendo. Y el tema que yo le he llamado es Operación Jeremías. Entonces, la pregunta es, ¿quién es Jeremías? ¿Verdad? Bien, miren, Jeremías es llamado el príncipe de los profetas. Porque entre todos los profetas que hay, acuérdense que dentro de los grupos de los libros se ha dicho que están los profetas mayores y los menores, pero no es que sean en posición o tal vez en una capacidad de unción, no, sino es por el tamaño de los libros. Pero dentro de su mensaje que quedó para estos, a lo largo de la historia, realmente el mensaje de Isaías es el que ha sido muy, pero muy usado en muchos años, en muchas predicaciones y además en muchos de los libros. Por ejemplo, miren, solo el nombre significa Jehová ha salvado. Y prácticamente ahí encierra mucho del propósito del Padre para con sus hijos. Él quiere darle la salvación a ellos. Y es por eso que nosotros vemos que este profeta, cuando escribió, es el más referido en muchas de las escrituras del Nuevo Testamento. Oiga esto, hay más de 300 referencias acerca de él, e inclusive por su forma de decir las cosas, él fue asesinado por uno de los reyes de Judá que era malvado, que lo vamos a ver en breve, pero sabemos que está en la gloria del Señor. Es más, su muerte fue prácticamente profetizada, o más bien dicho, fue registrada en los anales de los héroes de la fe en Hebreos 11:30, en Hebreos 11, cuando habla de los héroes de la fe, en el verso 37 habla de algunas muertes curiosas. Algunos fueron apedreados como Esteban, pero dice, algunos fueron aserrados. Isaías fue uno de estos. Ahora, el libro de Isaías también tiene una característica en sí misma, porque le mencioné que eran 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros. Y aunque usted pareciera, usted no puede ser, es una de las curiosidades que el Señor deja para que nos interese la escritura. Cada uno de los libros de Isaías va acorde con alguno de los libros de la escritura. Para que lo pueda ver mejor, pues se lo voy a mostrar aquí mismo. Mire, como le mencioné, 66 libros y hay 66 capítulos. Y así como usted mira aquí que hay
capítulo 1 podría ir acorde con el capítulo 1 de Génesis, con el libro 1, que es el de Génesis, igual en su progresión. Entonces, miren, este libro, el libro de Isaías, se compone en dos grupos de capítulos. Y el primer grupo va del capítulo 1, que podríamos llamar del Génesis, hasta el capítulo 39, que es donde termina el Antiguo Testamento, que es Malaquías. Y curiosamente, su mensaje en estos 39 capítulos son de juicios y exhortaciones. Y a partir del capítulo 40 hasta el 66 es otro tipo de mensaje, porque son promesas, consolación, y ahí es donde hace la referencia del Mesías, comenzando con el libro 40, que es el de Mateo, para que voy a darle unos ejemplos de esto. Este libro pues contiene el ADN de la Biblia. Miremoslo aquí, Isaías capítulo 1, verso 1, debería estar asociado con Génesis, y efectivamente, cuando uno mira Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y después vino el Padre y creó al hombre, le dio una oportunidad de redención. E Isaías 1 eso habla primeramente del pecado y la rebelión del hombre, y posteriormente le dice, pero hay una oportunidad de redención, y si al que se arrepiente, pues sus pecados van a ser como blanca lana, y si sus pecados fueron rojos como el carmesí, van a decir pues blancos como la nieve, ¿verdad? Algo muy hermoso. Pero mire otra referencia, también encontramos en Isaías capítulo 40, que es el que sería el referido a Mateo, pero mire lo que dice el verso 3, una voz que clama, dice, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. ¿Y sabe quién decía esto? Era Juan el Bautista. Él era el que prácticamente anunció la venida del Señor, y Mateo así es como inicia en los primeros capítulos, haciendo las referencias de cómo es que Juan preparó esa apertura para el Señor. Pero mire esta otra referencia, Isaías capítulo 66, que es el último capítulo del libro, y con qué podríamos estarlo asociando con Apocalipsis. Y que si en Isaías verso 66, 22 dice que van a haber cielos nuevos y tierra nueva, así como prácticamente cierra el libro de Apocalipsis. La verdad que es algo maravilloso el ver esta referencia. Ahora, hay otra referencia también de Isaías. Hace un mes estuvimos haciendo mención acerca de la fiesta de las trompetas, que esta es, para hacer una pequeña referencia de esto, el Señor dejó establecido 5 fiestas por 5 eventos muy importantes para los israelitas. Fueron 7 fiestas. 3 fiestas de la primavera, que era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. Después en el verano, esto es como en el mes de abril, en el mes de verano les dejó establecida la fiesta del Pentecostés. Y después en el otoño, por así decirlo, que es en el mes de septiembre, tenían otras 3 fiestas. La fiesta del Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, y cuando esta comenzaba, 10 días después, ellos tenían que celebrar la fiesta de la expiación, que era el arrepentimiento y reconocimiento de pecados, el arrepentimiento de los mismos y el perdón de los mismos, que es la fiesta del Yom Kippur. Y días después venía entonces la fiesta de los tabernáculos. Dijimos que todas estas fiestas, pues, de alguna manera se han cumplido en Cristo Jesús. Pero su presencia, o sea, el cumplimiento, como él dice, aparte de su cumplimiento espiritual para con nosotros,
pero aparte es el cumplimiento de cuando Él tiene una presencia manifiesta en cada una de ellas. Y las que quedan pendientes de que Él se manifieste sería la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur, que esta prácticamente va a ser ahora la fiesta de expiación espiritual que hablemos para con el pueblo de Israel en la gran tribulación, que van a tener que expiar, y la fiesta de los tabernáculos cuando Él venga. Pero esta de alguna manera también ya se cumplió porque Él dice que cuando nació tabernaculizó entre nosotros. Bueno, pero cuando se habla de la fiesta de las trompetas, la palabra hebrea que se utiliza como trompeta es shofar, o sea que es en la fiesta de los shofares. Y habla la escritura de que el Señor dejó como normado que deberían de haber grupos de, primero sonidos, diferentes sonidos de shofares. Por eso decir que, ¿será que el sonido del shofar es incierto si uno no está listo? Porque tiene que estar listo, presto para escuchar el sonido correcto, perfecto, para saber qué hacer. El otro sería, ¿será que el sonido, será que no se reconoce el shofarista? Entonces, era muy importante y habían equipos de shofaristas y que esos tenían que estar en el momento adecuado y lugar correcto. Ahora, en la escritura se mencionan 5 personas que de alguna manera sonaron el shofar por alguna actividad diferente. Y esto es interesantísimo porque ahí encontramos que estos son como una enseñanza para nosotros espiritual. Acuérdense que lo que sucedió con el pueblo de Israel, al pueblo cristiano le sirve como modelo, dice 1 Corintios 10, como ejemplo de lo que le pasó a los padres para que nosotros podamos vivir dignamente y poder solventar o atravesar cualquier tipo de situación. Bueno, pero rápidamente porque vamos a ir en esto. Entonces, uno de los shofaristas era Ahot, que fue uno de los jueces o libertadores de Israel. Esta es la historia de aquel que después, casi siempre que Dios mandaba a un juez o un libertador era porque el pueblo se desviaba, se apartaba del Señor. Y en ese momento de apartarse, ellos empezaban, entonces vino Dios para que se acercaran, venía y Él les mandaba a algún enemigo. Entonces ya empezaban a clamar y entonces aparecía. Ahot era uno de los libertadores. Imagínense, ¿verdad? Usted nunca había oído de Ahot. Y así hay varios libertadores que son muy poco referidos. Pero dice que el rey de Moab era el que tomó cautivo a Israel, y vino y se disfrazó como un dignatario, y él era zurdo y con una espada escondida se acercó al rey de Moab, que era muy Ead, creo que se llamaba, era muy gordo, dice que cuando le atravesó la espada, él dice que la longitud de la espada lo atravesó y se desapareció la espada, simplemente de lo gordo que era. Y de esta manera, pues él salió y anunció con el shofar. Ahorita va a haber una convulsión en los de Moab, se van a confundir porque no tienen rey, ahí tenemos que aprovechar para atacar. Bueno, pero ¿qué significa Ahot? Sí, agradecido. Para que nosotros vamos a reconocer esta trompeta, para que nosotros podamos ser libertados, oiga, tenemos que tener un corazón agradecido. Es muy importante. Bueno, sigamos. Gedeón ya es muy conocido, no voy a hablar de él, pero su nombre significa taladro. ¿No se acuerda cuando vimos Jeremías? ¿Cuál era una de las características que iba a venir a hacer Jeremías a este tiempo? A desarraigar, a quitar raíces. Talador es talar desde la raíz. Nosotros tenemos que estar dispuestos a examinarnos y a quitar lo que a Dios no le agrada en nuestra vida. Miremos otro shofarista. Y bueno, igual Gedeón sonó el shofar cuando tuvo que agarrar a los 300
Bueno, eso fue como en grupo, pero cuando él tocó solo, cuando les iba a anunciar que iban a reunirse para la victoria. Después tenemos Saúl, que significa el deseado. Mira, usted era, pero mire, el deseado es el Señor, sí, por supuesto, pero aquí es la persona. Yo lo que quiero es que entiendas es que nosotros, Dios nos llama como especiales. Tú eres especial para el Señor. Y tienes, para escuchar su voz, tienes que saber que te tienes que sentir digno. Y para eso tienes que agradarlo. Para sentirte deseado de Él, hacer cosas que le agradan. Bueno, sigamos viendo. Y el otro otro shofarista, o este era un general, Joab, que era de los generales de David, dice que él 4 veces sonó el shofar, 4 veces, pero con el fin de frenar guerras, pleitos. O sea, vino y para poder nosotros frenar, para poder nosotros escuchar la voz, tenemos que reconocer al Padre. Jehová es Padre, que eso significa el nombre de Jehová. Y el Señor, tú eres mi Padre, háblame. Y el Señor dice, una de las características de que yo te hablo es que debes de tener un espíritu afable, apacible en todo momento. Bueno, pero usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con Isaías? Porque Isaías era el 5º shofarista. Y ahí es donde comienza prácticamente esta enseñanza. Porque dice en Isaías 58, verso 1. Mire cómo dice, lo vamos a leer. Quiero que lo lea en su pantalla. Dice ahí: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz, aquí está, como trompeta, como shofar. Declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Prácticamente aquí él estaba haciendo la función por el cual es importante que en este tiempo nosotros hagamos eco a lo que dice Isaías. Porque es el tiempo de escuchar la voz, el shofar, y que él declare, y que nosotros con esa declaración podamos, como un escaneo, revisar, y que podamos ver qué transgresión o qué pecado, qué cosas son las que no le agradan al Señor, para poder estar nosotros aceptos ante el amado. Usted dirá, mire, es que usted mucho habla de la venida del Señor. Es que yo lo que quiero es prepararte y que tú puedas estar digno, de alguna manera lavada tus vestiduras, que la palabra pueda llegar a ti, te pueda refrescar en todo, para que tú puedas decir, aquí hay algo que no está bien. Y cuando usted mira aquí este verso, dice que él declara a mi pueblo. Esta palabra declarar es como decir grita. Esta palabra clama a voz en cuello es grita sin fuerza y sin miedo. O sea, clama a voz en cuello es con todas tus fuerzas, que te escuchen. Que te escuchen. Es necesario que el pueblo reconozca su pecado. Y esta palabra que encuentra ahí, declara, es una palabra hebrea que es nagat, que es afronte, que la gente se sienta confrontada, que se sienta de frente con la palabra y que pueda decir, me estás hablando, oh Dios. Otras formas de explicar esta palabra nagat o declarar es que el pueblo se le pueda explicar su pecado, que el pueblo se le pueda denunciar su pecado, que al pueblo se le pueda enseñar. Mire, esto es bien importante. ¿Por qué es tan importante el enseñar acerca de las cosas que le agradan a Dios y de las que no le agradan? Yo me quiero detener un poco porque muy importante es saber esto. Esto es como aquel niño, miren. Viene aquel niño que está
aquel niño bebé, ¿verdad? Unos 2, 3 años que está aprendiendo a hablar y de repente está con los amigos, usted está con los padres y con los amigos de los padres. Y de repente el niño está con otro niño y el niño le hace un golpe y el niñito le dice una mala palabra, pero de aquellas más que coloradas. Y todos se voltean y le dicen al niño, ¿y qué estás diciendo? Que esa palabra no se dice. Y es más, hasta le hacen la forma de pegarle en la boquita, ¿verdad? Pero el niño, mire, se les queda viendo y dice, ¿y qué dije? Yo no sé qué me están hablando. Lo irónico es después cuando se le dice, ¿y dónde aprendiste eso? Pues mi papá, mi mamá, ¿verdad? Pero igual sucede con nosotros. Nosotros tenemos que aprender a reconocer qué es las cosas que le agradan a Dios y las que no, porque puede ser que estemos haciendo cosas que a lo mejor creemos que a Él, que no son nada malo, pero dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Entonces, por eso es enseñar. Y otra palabra es revelar, ¿verdad? Que nosotros podamos revelarle al pueblo su pecado. Y por último, anunciar, ¿verdad? Que el pueblo pueda sentirse anunciado. Bueno, sigamos viendo entonces. Esto que hizo Isaías de anunciar el pecado, a voz, pulmón, de fuerza, realmente a él eso le costó la vida. Dice la historia que a él lo mató el rey Manasés. Eso no está en la escritura, pero la historia dice que a él lo mató porque este rey Manasés era un siervo de Belial. ¿Sabe que Manasés volvió a edificar todos los altares que sus antecesores habían destruido, que a Baal, a esos dioses paganos, y los volvió a edificar, ¿verdad? Y dice que era tremendo. Dice la escritura, mire cómo dice ahí, que él hizo pasar, mire, por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con médiums y espiritistas e hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Mire, era terrible, pero mire, cuando cerraron los días, cuando cerró el tiempo de escribir de Manasés, el verso que se refiere de él, o como se le recuerda a él, es que ellos no quisieron escuchar ya la voz de Dios, sino que Manasés los hizo extraviar, dice, para que hicieran lo malo, más que las naciones que el mismo Dios había destruido. Miren, ¿qué cosa esto? ¿Cómo es que un rey, toda la labor que habían hecho, por ejemplo, sus antecesores de erradicar el mal y quitar casi de la faz de la tierra de Israel la idolatría y todo esto, lo volvió a establecer? Yo creo que como que fue a buscar estas naciones y volverles a dar una oportunidad. Bueno, pero realmente esta vida de Isaías, como le digo, le costó la vida. Y es que dice la escritura que vino Manasés y se sintió confrontado porque le declaró su pecado. Muy parecido. Bueno, ¿y sabe cómo lo mató? Dice que imagínense, agarró un tronco, lo excavó por dentro, metió el cuerpo de Isaías ahí dentro vivo y de ahí lo aserró. Dice la historia, obviamente la historia oral, ¿verdad?, que Isaías falleció profetizando. ¿Cómo es eso? Y lo mismo sucedió, ¿sabe con quién? Con Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista
era otro que hablaba del pecado de frente, declaraba el pecado. Y él le decía a Herodes: ¡adúltero! Te casaste con la mujer de tu hermano y lo mandaste a matar aún, y te juntaste con él estando él en vida. Eres un adúltero. Y dice que Herodías, a esta mujer, no aguantó. Y un día que Salomé, la hija, estaba bailando para el rey y el rey le dijo: pídeme lo que quieras, le dijo: pídele la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista pues fue decapitado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque declaró el pecado, ¿verdad? Bueno, sigamos viendo y miremos. ¿Sabe que realmente el declarar el pecado no es agradable? Por supuesto, pero mire, a nosotros nos conviene que alguien nos hable directamente de lo que a Dios no le agrada y que seamos confrontados. Por supuesto que no es agradable la confrontación, pero es necesaria. Mire conmigo cómo dice la Escritura. Vamos a leer estos versos. Dice Proverbios 9:8. No reprendas al escarnecedor, o sea, al necio, para que no te aborrezca. Reprende al sabio. Mire cómo dice: reprende al sabio y te amará. Sigamos viendo otro ahí, otro verso, Proverbios 27, versos 5 y 6. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos son los besos del enemigo. Mire, ahorita vamos a hablar a quienes Dios reprende o confronta, y quiénes son aquellos que escuchan la reprensión con un corazón correcto. El primero, como usted lo mira aquí, es el sabio, pero el que no es sabio es el necio, aquel que escucha una reprensión o escucha la palabra o lee la Escritura y él dice: no, yo no soy tan malo. No, y empieza a justificar sus andadas, empieza a justificar su actitud. Y dice: no, yo no necesito tanta iglesia, yo creo que soy bueno. Y es el problema, que no se deja reprender. Pero dice Dios que el que escucha se vuelve sabio. Pero también dice que aquel que siendo reprendido se siente herido, él va a entender por su sabiduría que esa es la labor de un amigo. Realmente uno dice: realmente este lo hace franco, es como un amigo mira algo que no está correcto. Pero el enemigo no te va a herir, va a darte besos engañosos. No, hombre, sigan haciendo como están, de todos modos Dios tiene misericordia, Él los va a perdonar algún día. El día ese puede venir y va a ser difícil que lo podamos hallar. Pues en el tribunal de Cristo vamos a tener que pasar por fuego. Bueno, pero sigamos otro tipo de reprensiones. Mire cómo dice la Escritura en este otro verso. Dice Proverbios 25:12. Léalo ahí conmigo. Entonces dice de esta manera: como pendiente de oro y adorno de oro fino es el sabio que reprende al oído atento. Mire, este verso, este lo tenemos que ver más allá en la Escritura. Mire, vamos a irnos a verlo a la Escritura, porque quiero que leamos de que no solo es la reprensión, sino que es escuchar la palabra o escuchar palabras correctas en el momento adecuado. Leímos ahí, mire, decía Proverbios 25:12. Como pendiente de oro y adorno de oro fino es el sabio que reprende al oído. Pero mire cómo dice el verso 11. Como manzanas de oro en tiempo de
haré, ¿qué dice? Como manzanas de oro en engastes de plata, es la plata dicha a su tiempo. O sea que mire, lo que estoy viendo aquí es que nosotros tenemos que saber escuchar la palabra en el tiempo correcto. Y si nosotros hemos reprendido en el tiempo correcto, tenga por seguro que usted se va a sentir dichoso, porque definitivamente Dios le está diciendo, haces bien en escuchar mi palabra cuando había mayor necesidad. Mire, sigamos leyendo. Proverbios 19:25 dice aquí: golpea al escarnecedor, otra vez, al necio, y el ingenuo se volverá astuto, pero reprende al inteligente y ganará, como dice, y ganará conocimiento. O sea que aquí está hablando de que nosotros debemos de desear la reprensión porque nos puede dar autoridad en la escritura, sobre todo si la represión viene de la palabra, ¿verdad? Entonces, mire esto, alguien que se dejó confrontar fue David. Realmente era impresionante porque el rey David, como rey, porque él imagínense, fue el único que logró prácticamente derrotar a todos los enemigos de Israel y establecer un reino de paz. Le entregó a Salomón un reino de paz, ¿verdad? Después de tanta violencia, pues. Pero él fue reprendido porque él hizo unos pecados terribles. Él fue homicida, él fue adúltero, él no supo corregir a sus hijos en el tiempo correcto y sus hijos se le rebelaron. La verdad, cuando uno mira el antagonismo de David, uno dice, ¿cómo puede ser que Dios tuvo misericordia? Pero es porque hubo una característica en David, que él se dejó reprender siempre. Mire cómo dice el Salmo 141, verso 5. Mire cómo dice. Dice así: acepto, o sea, aquí está hablando David de esta manera. Acepto que el justo me corrija. Vamos a ponerlo para que lo pueda leer mejor en su pantalla. Acepto que el justo me corrija. Considera un acto de bondad que me reprenda. Yo nunca rechazaría esto, dice, pero siempre seguiré tratando de hacer el bien y no aprobaré lo que hagan los perversos. Salmo 141, verso 5. Y es que David fue reprendido por Natán, el profeta, y con los tacos de frente le dijo exactamente el pecado que él tenía. Y David no se puso con ínfulas. ¿Quién es este para hablarme de esa manera? ¿Quién es este para decirme que solo ando en pecado? No, vino y él se arrepintió. Y una de las características de David es que él tenía un corazón contrito y humillado y él sabía escuchar la voz de Dios. Decía, Señor, me he dado cuenta que hay algo malo en mí. Él dijo en el Salmo 151, 2 y 3, dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está delante de mí. Realmente él tenía un corazón reprendible. Nosotros tenemos que ser como David. Tenemos que ser dispuestos a ser reprendidos, a escuchar la palabra y que nos hable continuamente. ¿Sabes qué? David, inclusive él se dejó reprender por una mujer pues muy conocida que después fue su esposa, Abigail. Dice que Abigail era esposa pues de Nabal, que ya lo vimos en una enseñanza anterior, que eres insensato. Eso es lo que significa un hombre, dice que de mal carácter y de malos tratos. Era dura con ella. Pero
cuando éste le contestó a David y lo retó y David iba a aniquilarlo, pues iba con un ejército a matarlo, dice que Abigail salió en el camino, se postró a David y le dijo: ¿por qué mi señor va a hacer esto? Vas a matar a alguien y esto te va a perseguir toda la vida. O sea, este mal que vas a ser hallado, vas a ser recordado como el que mató a un hombre únicamente por un capricho, por una contestación que él te hizo. Mejor guárdate. Y David se sorprendió de la sabiduría de esta mujer. Y él estuvo dispuesto a decirle: bien hiciste, y lo perdonó, pero él se dejó reprender. Él dejó que sus oídos no se bloquearan. Yo hoy, la verdad, quiero decirte, ten por seguro que si algo quiere hacer mi Padre es tocar tu corazón, tocar tu corazón. Miren, si algo de lo que yo veo es que el Espíritu Santo del Señor lo dejó para que nos hablara. Nosotros tenemos que decirle: Señor, háblame, deja que tu Espíritu llene mi vida y que tú puedas en los momentos cuando estés en la soledad o en los momentos de tu comunión o en los momentos que estés en la administración en tu servicio ministerial o en las reuniones de iglesia, tú puedes: Señor, que tu Espíritu llene mi corazón y me hable. Mire cómo dice Juan 16:8, que el Señor dijo: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por supuesto que para eso viene el Espíritu de Dios, para hablarnos de frente y qué es lo que al Padre le agrada y qué es lo que no le agrada. Bueno, entonces regresando a Isaías, si eso fue lo que él vino a afrontar con el pecado, leamos qué pecados son los que el Señor dijo: ve y revela el pecado que me molesta. Y efectivamente vamos a encontrar varios pecados. Miren estos que hay en la Escritura en los primeros capítulos. Han de haber muchos más, pero estos son los que son muy latentes en ese libro. Por ejemplo, el primero es el pecado de rebeldía, y es el primero. Después habla el de no conocer a Dios, cargados de maldad, volverse atrás. Como que el que se retire, dice que, como dice Jesús, el que toma su arado y no el que no toma su arado, sino que regresa atrás, no es digno de mí. Yo creo que de ahí salió el volverse atrás, ¿verdad? El de la religiosidad, el vivir con argumentos, con tradiciones. Sigamos viendo el pecado de la injusticia, el pecado de los agravios. Esto de los agravios quiere decir como el que fue violentado y le es robado. Por ejemplo, te roban tu casa o le roban la virginidad a una persona, pues en violencia. Esos son agravios, ¿verdad? Homicidios, sobornos, depravaciones, costumbres orientales. Eso lo vemos también en una enseñanza que habla sobre las costumbres extranjeras, costumbres de otros pueblos. El yugo desigual, también hasta el yugo desigual dice aquí: no os unáis en yugo desigual. La idolatría, el orgullo y el humanismo, ¿verdad? Bueno, usted dirá: y vamos a ver todos estos. Yo quisiera que los viéramos, pero realmente son 15 los que hay aquí y no nos va a dar tiempo, pero por lo menos el día de hoy vamos a ver dos
y, y vamos a ver qué vamos a hacer la próxima vez. Pero yo quisiera que empezáramos con el primero, que es el de la rebelión. Tal como lo dice Isaías, capítulo 1, verso 2. Dice así, de esta manera: Oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. La rebelión. Y mire, curiosamente es el verso 2, porque en el verso 1 es el saludo introductorio, pero en el verso 2 de una vez va con los pies de frente, con los tacos de frente, diríamos, el futbolista golpeando. Es que es un pueblo rebelde. Y es que la rebelión siempre habla de muchas cosas fuertes. Por ejemplo, el Señor, cuando Él hablaba de los pecados, Él en Isaías, en el capítulo 5, dice de esta manera: yo a mi pueblo lo vi de una forma diferente. Dice aquí, mire cómo dice: mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vidas escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba. Mire qué dice: esperaba uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y mire, lo que es impactante es el verso que sigue. Miren, dice de esta manera en Isaías, verso 4, donde dice: ¿qué más puedo hacer por mi viña que no haya hecho en ella? ¿Qué más puedo hacer? O sea, mire, y eso es como que el Señor viene y hoy te dice: te he dado la salvación, te he dado la palabra, te he dado mi Santo Espíritu, te he dado un lugar que te puedas congregar, te he dado pastores, te he dado dirección, pero sigues dando uvas silvestres, no das el fruto que yo espero. Entonces viene el Señor y dice: ¿qué más puedo hacer con ella? ¿Qué más puedo hacer contigo? Y esa es realmente una respuesta a que como que Él escuchara: es que te rebelas a lo que yo digo. Te rebelas, como que te ensañas contra lo que yo he dicho. ¿Verdad? Vamos a ver los ejemplos de los que se han rebelado contra el Señor. Por ejemplo, el primero que les voy a hablar, voy a ir rápidamente en esto, es Nimrod. Nimrod es una figura muy conocida en Génesis, porque él fue uno de los valientes guerreros que se levantó como rey, como valiente guerrero. Pero mire cómo dice en el verso 19: él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Pero cuando uno mira las palabras originales de poderoso y delante, realmente no es como que si él hubiera sido un guerrero de Dios. No, él dice, como dice aquí esta versión, él fue intrépido cazador enfrentando al Señor. O sea que él utilizó su propia sagacidad, sus propias fuerzas para alcanzar sus propósitos, sus proyectos, sus metas. Por supuesto que él era muy intrépido, dice, pero con sus propias metas, y eso hacía que enfrentaba al Señor. Y usted dirá, ¿y cómo sabe eso? Sí, porque los versos que siguen habla de que él fue el que levantó a Babel, y él fue el que construyó, el que dirigió la construcción de la torre de Babel. Y usted dirá, pero la torre de Babel lo que quería comunicarse con Dios. No, la torre de Babel era tratar de edificar una torre para poder encontrar un portal y poder llegar a las dimensiones celestiales para ser como Dios, ¿verdad? Entonces vino el Señor y dijo, eso no está bien, y por eso los tuvo que confundir para que no siguieran con esa actitud, ¿verdad?, de rebeldía. Bueno, pero miremos otro rebelde que aparece en la Escritura, y ahí está Esaú.
Y él fue una rebeldía hacia sus padres. Usted se acuerda que Esaú es el que menospreció su primogenitura, canjeándola con un plato de comida con su hermano Jacob. Pero como Jacob, al tener la primogenitura, también obtuvo la bendición, dice que Esaú se ensañó. Y él vino y una de las cosas que él hizo fue empezó a tomar mujeres de otras razas. Y su mamá le dijo a su padre, le dijo, ya estoy cansada de vivir con estas mujeres, ¿verdad? A causa de las hijas de Het que se casaron con Esaú. Dice que la tenían porque seguramente eran unas costumbres raras. Pero mire, aún así, sabiendo de que eso le molestaba a su madre y le molestaba a su padre, mire lo que Esaú hizo en Génesis 28, 8 y 9. Mire la escritura, como dice ahí. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Y Esaú fue a Ismael. Los ismaelitas son los fundadores de todo este islamismo o los musulmanes. Y tomó por mujer, y ahí tomó por mujer además de las mujeres que ya tenía. Mire, qué rebelde, ¿verdad? Rebelarse como eso le desagrada a mis papás, pues yo también voy a hacer lo que a ellos les desagrada. O sea, es una acción con propósito, ¿verdad? Bueno, pero miremos otro. Saúl. Mire, este Saúl es otro terrible, ¿verdad? Porque Saúl dice que él vino y cuando Dios les ordenó, vayan y van a pelear contra este grupo de los amalecitas, pero sí necesito que los maten a todos. Pero Saúl vino, y todo lo que capturen, quiero que lo destruyan. Pero vino el pueblo y agarró todo el botín. Y vino Saúl y se quedó con los reyes, porque pensó, este es como un botín también. Cuando llegó Samuel, el profeta, les dice, ¿y qué es ese mugir que oigo, esos animales? Es que el pueblo decidió perdonarlo, oiga esto, para poder hacer sacrificios a Dios. ¿Cómo es eso? O sea, dejarse llevar por la influencia de un pueblo. ¿Quién te influencia? ¿Qué voces oyes? Y sobre todo que quiten tu autoridad. Entonces dicen Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de carneros. Pero mire cómo él tipifica el pecado que él tenía. Dice ahí en el verso 23, porque la rebelión, o sea, esa obstinación de no querer hacer lo que Dios manda, porque yo quiero hacer mi voluntad, es como un pecado de adivinación o de hechicería. ¡Wow! ¡Qué grueso! Y la desobediencia es como iniquidad de idolatría. Idolatría. Mire, cuando uno habla de iniquidad es una potestad terrible. Por cuanto, ¿y sabe cuál es el problema? Que mire lo que recibió Saúl. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tal vez no vas a perder la salvación, pero puedes perder una posición delante de Dios si no te arrepientes. Yo creo que Dios nos está hablando hoy para que nos arrepintamos. Bueno, sigamos viendo. Mire otro, Balaam. Este sí es interesantísimo porque Balaam era un profeta. Oiga, él era profeta y seguramente fue muy usado por el Señor. Pero dice la Escritura que Balaam utilizó el don y abusó de él.
Dice aquí, y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. Entonces usted ahorita dirá, explíqueme un poco más de qué estamos hablando. Bueno, mire, la historia es esta, que Balaam era un profeta, pero Israel estaba en guerra. Este rey Balac, que era uno de los enemigos, vio que Israel se estaba fortaleciendo mucho y dijo, no, estos tenemos que, antes que sigan creciendo, quitarles todo tipo de autoridad. Pero se le ocurrió, vamos a echarles una maldición de parte de su mismo Dios. Y agarra a estos emisarios que usted vio ahí, que eran emisarios pues dice, emisarios de Madián, ¿verdad? Con palabras de Balac, que se llama el rey, con una dote. Entonces dice que cuando le hablaron a Balaam, él vino y consultó a Dios y se apartó. Y Dios le dijo, no vayas, no vayas. ¿Por qué? Porque, mire cómo dice el verso, no vayas, porque, y Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Ese pueblo es bendito. Y posteriormente, cuando ellos regresaron con Balac, con la respuesta, Balac mandó otra dote, o sea, otra cantidad de dinero. Y le volvieron a hablar a Balaam. Y Balaam vuelve, a lo mejor Dios se arrepiente. Y vuelve a consultar a Dios. Dice que 2 veces más lo hizo. Y a la tercera vez Dios le dijo, ve y haz lo que tengas que decir, pero oye mi voz. Como quien dice, mira, ya no puedo contigo. Por supuesto, respaldo tú, porque tú eres un profeta mío, pero no apruebo lo que estás diciendo. Y efectivamente, después dice que en el camino un ángel se le apareció, él no lo vio, pero la burra con que andaba sí lo vio y la burra le habló y él le pegó a la burra. Pero lo que le estoy diciendo es, no menosprecies lo que Dios te dio. No lo menosprecies, porque su Santo Espíritu no puede ser menospreciado. Bueno, sigamos viendo. Mire, vamos a ver ahorita el pecado de la ignorancia. Ya vamos a terminar. En Números 22, 7 y 12 dice de esta manera. Bueno, primero lo vamos a ver en Isaías, capítulo 1, verso 3. Dice aquí, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce mi pueblo, no conoce mi pueblo, no tiene entendimiento. Mire, aquí lo que le está diciendo es, el problema de mi pueblo es que no tiene entendimiento, no conoce su condición, no conoce cómo está su situación. Entonces, la ignorancia suprema es ignorar cómo estamos, ignorar de que estamos de alguna manera con alguna mancha y no lo vemos. Mire cómo le dijo cuando Dios tuvo que amonestar a la iglesia de la Odisea, que es la última de las 7 iglesias, que es prácticamente la iglesia que no fue aprobada en el tribunal de Cristo. Y cuando ella regresa, bueno, él dice, ¿sabes cuál fue tu problema? Por lo que tuviste que regresar a la tierra a purificar tu pecado. Es lo que dice aquí en el verso 3 y 17. Dice, porque dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Mire, lo peor que puede pasar a una persona es hacerse de la vista gorda. Y como hablaba al inicio, puede ser uno por desconocimiento, pero lo otro puede ser por necedad, por el deseo de decir,
Yo no quiero ser muy religioso. Yo creo que la mucha Biblia me confunde y hoy lo que te quiero animar es decir, deja que el Señor siga hablando a tu vida. Bueno, quiero que veamos cómo es que dice la Escritura con relación a esto, a la necedad de la ignorancia. En Oseas 4:6 dice así la Escritura. Ya vamos a terminar. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, mire, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también, mire qué serio esto, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mire, ¿sabe cuál es el problema que veo yo aquí? Es de que uno puede ser la piedra de tropiezo para los suyos por la necedad. Porque uno dice, no, yo no necesito oír tanta amonestación. Yo no necesito oír tanta confrontación. Yo lo que necesito es que usted me dé un mensaje de prosperidad o un mensaje motivacional que me haga sentir en paz. Pero no me hable de las cosas que tengo mal. Yo haría mal si te diría que no podemos señalar lo que tenemos que examinar en nosotros mismos. Usted dirá, mire, esos mensajes últimos son muy fuertes. No, lo que pasa es que yo solo estoy viendo la operación de Elías, la operación de Jeremías y la operación de Isaías. Y generalmente la mayoría de estos mensajes tienen que ver de que Dios quiere atraer su pueblo, a su pueblo, quiere atraerlo, quiere seducir. Pero uno de los problemas es que este pueblo olvidó la ley de Dios, olvidó sus mandatos y los rechazó. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? Que Dios viene y te dice, me voy a olvidar de tus hijos. Ya no quiero más. Por supuesto que hay consecuencias. Mire cómo dice Isaías 5:13. Y con esto, pues prácticamente estoy finalizando. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque tuvo conocimiento, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Mire, para que lo pueda entender, aquí Isaías lo que está diciendo es, el pueblo va a terminar, pues, presa de sus acciones. Tú, si no sigues lo que el Espíritu Santo te está hablando, puedes terminar siendo presa de tus glorias personales, como la de Nimrod. Puedes terminar siendo seco, como dice ahí, de la palabra, y ya no necesitar la palabra como algo que tú necesites. Yo quiero decirte, mira, no se trata de decirte señalarte y señalarte, no, se trata de decir que la Escritura nos hable, porque yo sé que si mis pecados han sido rojos como el carmesí, han sido rojos, si yo me arrepiento, pueden venir a ser como emblanquecidos como la nieve y blancos como la lana, dice la Escritura. Y que tú puedas decirle, Señor, háblame a mi corazón. Yo en este momento quiero orar por ti y quiero pedirle a Dios que bendiga tu vida en todo lo que tú hagas. Ahí donde estás, cierra tus ojos y pídele a Dios, Padre, háblame a mi corazón. Díselo, háblame a mi corazón. Examíname, Señor, y muéstrame lo que no te agrada. Señor amado, que me pueda presentar digno delante de ti.
Padre, pon tu palabra en el corazón. Señor amado, yo te pido, bendice a mi hijo. Y desde ya te pido, seas tú propicio para poder restaurarlo, levantarlo y hacer la obra que tú has comenzado en él y la perfecciones. Desde ya yo vengo y oro por cualquier situación adversa que esté atravesando, por la enfermedad, por la escasez y por cualquier conflicto que tenga en su casa. Te pido, oh Dios, que caiga en sí y pueda empezar a resolver todo problema que tenga. Gracias, Señor amado. Bien, con estas palabras yo me despido. Ahí tienes el número de la iglesia y si tienen alguna necesidad, puedes escribirme y podemos orar por ustedes. Si hay necesidad de oración, escribe sin pena. Esta es la intención, poder orar por tus necesidades. Un abrazo y con esto pues nos despedimos. Bendiciones.